Hola amigos, soy Lady Manzano, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de cuarto semestre y hoy les voy a presentar mi parcial de sistemas operativos, que es un taller de 25 preguntas. Comenzando con la número 1. ¿De qué forma se puede tener multiprocesamiento en la actualidad? Entonces, en la actualidad, el multiprocesamiento puede ser de dos formas, asimétrico y simétrico, donde el multiprocesamiento asimétrico un procesador máster o un procesador principal, el cual asigna tareas específicas a procesadores esclavos. Mientras que en el multiprocesamiento simétrico existen varios procesadores compartiendo la misma memoria RAM y el bus del sistema. Cada procesador ejecuta una copia del sistema operativo. Bueno, entonces este multiprocesamiento permite o hace más fácil la sincronización de los datos. Pregunta número 2. Realice el diagrama de capas de un sistema operativo, señale sus módulos y funciones. Tenemos aquí el diagrama de capas, que comienza con la plataforma del hardware, siguiendo con el núcleo, librerías, interfaz del usuario, software operativo, software aplicativo y usuario, donde los módulos son el núcleo o el kernel. Las funciones son las librerías, la interfaz del usuario, software operativo y aplicativo y usuario. Número 3. ¿De qué forma se realiza la activación del sistema operativo? La activación del sistema operativo solamente se realiza mediante el mecanismo de las interrupciones. Cuando es un proceso en ejecución el que desea un servicio del sistema operativo, ha de utilizar una instrucción trap que genera la interrupción pertinente. Pregunta número 4. ¿Cuál es la parte de la BIOS que verifica el computador al encenderlo? Bien, entonces tenemos que en la parte de la BIOS que verifica el computador al encenderlo es el POST, que es el Power On Self Test, en español autotest de encendido, que es un proceso de verificación e inicialización de los componentes de entrada y salida en un sistema de cómputo que se encarga de configurar y diagnosticar el estado del hardware. Número 5. ¿Qué información contiene el bloque de control de proceso? El bloque de control de proceso es una serie de datos que contiene información acerca del proceso y a la vez incluye el estado del proceso, el identificador de proceso, el registro de la CPU, el límite de memoria, información de las operaciones de entrada y salida y la información del planificador de proceso. Es decir, es un almacenamiento central de información que permite encontrar todos los datos claves necesarios para el proceso. Es importante resaltar que el bloque de control de procesos para cada proceso el sistema operativo debe guardar su estado y cualquier otra información que debe mantenerse mientras no está en ejecución y diagnosticar el estado del hardware. Número 6. ¿En qué se diferencian el estado de la CPU y el estado del proceso? Tenemos que el estado del proceso es definido por la actividad corriente en que se encuentra dicho proceso, mientras que el estado de la CPU depende del estado del proceso. Un breve ejemplo es cuando un programa está activo, tiene procesos en ejecución, los cuales utilizan los recursos del procesador. Pregunta número 8. Realice el diagrama de estados de un proceso para un sistema con memoria virtual. Bien, aquí tenemos los estados que puede adquirir un proceso cuando se crea. Entonces, cuando se está creando un proceso, que es el nuevo, entonces tiene un estado, cuando se termina de crear, pasa a listo. Y es un proceso que se pone en cola. El planificador se encarga de sacarlo de esa cola y ponerlo en ejecución, es decir, lo activa. Cuando este proceso está en ejecución, puede pasar a estado terminado, cuando finaliza o aborta, o puede que el sistema operativo pase este proceso que está activo a un estado bloqueado. ¿Por qué? Cuando un proceso está activo, él tiene que esperar a que el disco duro lea algo. Cuando él le hace algo, entonces él ya puede terminar. Pero mientras el disco duro está leyendo, hay un periodo de espera. Y cuando se demora mucho, entonces el sistema operativo lo que hace es pasar este proceso
a bloqueado. Mientras están en el estado bloqueado y nada que termina el disco duro de leer, entonces, como se necesita el espacio en la RAM, pasan dicho proceso a un área de intercambio donde el estado va a ser bloqueado, suspendido. ¿Cuándo se termina este proceso de estar en bloqueado y suspendido? Cuando el disco duro termina su lectura. Cuando esto pasa, el proceso pasa a estar en el estado listo y suspendido, pero aún está en el área de intercambio en el disco duro. El planificador lo vuelve a leer para ponerlo en un estado listo. Esto es lo que pasa aquí. Pregunta número 9. ¿Es posible que un sistema con memoria virtual funcione sin área de intercambio? ¿Por qué? Aunque puede funcionar bien sin tener ningún área de intercambio, es muy recomendable crearla. La razón es que siempre es bueno quitar de la memoria los procesos poco usados o procesos que estén en un estado bloqueado, ya que eso permite usar la RAM para otras tareas, como por ejemplo la memoria caché de las operaciones de entrada-salida, como el acceso al disco. Número 10. ¿Qué ocurre con un proceso nuevo cuando en un sistema sin memoria virtual se termina la memoria? Cuando en un sistema sin memoria virtual ocurre un proceso nuevo, se emite un mensaje de error y el proceso es detenido. Si no se utiliza la memoria virtual, los procesos tendrán que esperar largos periodos de tiempo si no hay suficiente memoria principal. De dos ejemplos de tareas que se realizan en modo núcleo y en modo usuario. Primero definiremos qué es modo usuario. Un modo usuario es un modo menos privilegiado de funcionamiento sin acceso directo al hardware. Los ejemplos serían ver videos en internet y uso de la calculadora. Mientras que en el modo núcleo es un modo muy privilegiado de funcionamiento, donde el código tiene el acceso directo a todo el hardware y a toda la memoria, incluso a los espacios de dirección de todos los procesos del modo usuario. Los ejemplos serían leer un sector del disco duro y creación de usuarios. Número 13. ¿Qué ocurre cuando el conjunto residente de cada proceso es pequeño? Conjunto residente es el número de páginas de un proceso que están alojadas en un marco de memoria principal. Cuando el conjunto residente de cada proceso activo es pequeño, el porcentaje de fallos de página aumenta, es decir, aumenta la probabilidad de fallos de página. ¿Qué ocurre cuando el conjunto de trabajo es diferente al conjunto residente de un proceso? Es la pregunta número 14. Entonces, primero vamos a definir qué es conjunto de trabajo. Entonces, el conjunto de trabajo se puede definir como el número de páginas activas que un proceso tiene en un momento dado. O bien es un rango de páginas con las que opera un proceso durante una fase de su ejecución. La respuesta sería: si el número de marcos disponibles es inferior al tamaño del conjunto de trabajo, se producirán frecuentes fallos de página, abriendo así paso a la hiperpaginación. Número 15. La imagen de memoria de un proceso solo puede tener un segmento de código, uno de datos y uno de pila. Entonces tenemos que el mapa de memoria de un proceso no es algo homogéneo, sino que está formado por distintas regiones o segmentos. Cuando se activa la ejecución de un programa, se crean varias regiones dentro del mapa a partir de la información del ejecutable. Los sistemas operativos modernos ofrecen un modelo de memoria dinámico en el que el mapa de un proceso está formado por un número variable de regiones que pueden añadirse o eliminarse. Óigase bien, un número variable de regiones que pueden añadirse o eliminarse durante la ejecución del mismo. Además, las regiones iniciales, que son las del código, datos con valor inicial, datos sin valor inicial y pila, durante la ejecución del proceso pueden crearse nuevas regiones relacionadas con otros aspectos, tales como heap, archivos proyectados, memoria compartida y pilas de hilos. ¿Qué son señales? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se atiende?
Entonces, ¿qué son señales? Las señales son interrupciones de software, las cuales permiten el manejo de eventos asíncronos. En esencia, es una notificación asíncrona enviada a un proceso para informarle de un evento. Las señales las puede enviar el sistema operativo para notificar a un proceso la ocurrencia de un evento o error. En Linux, las señales las envía un proceso a otro. ¿Quién las recibe? Las señales las reciben los procesos. ¿Cómo se atiende? Cuando un proceso recibe una señal, puede ignorar la señal si es inmune a la misma, puede invocar la rutina de tratamiento por defecto o puede invocar a una rutina de tratamiento propia. Pregunta número 17. ¿Qué son interrupciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se atiende? Entonces, las interrupciones son una señal que se puede originar en un dispositivo hardware, un componente de software para indicar al procesador que algo requiere su atención inmediata. Se solicita al procesador que suspenda lo que está haciendo para atender la petición. Entonces, ¿quién las genera? Las interrupciones surgen de la necesidad que tienen los dispositivos periféricos de enviar información al procesador principal de un sistema informático. ¿Quién las recibe? Las recibe el procesador. Entonces, ¿quién las atiende? ¿Cómo se atiende? Cuando se recibe la petición de interrupción, el procesador termina la instrucción que se está ejecutando, guarda el contenido de los registros, deshabilita el sistema de interrupciones, ejecuta el servicio y vuelve a su punto de ejecución. El servicio suele terminar con una instrucción interrupt return que restituye el contenido de los registros y vuelve a habilitar el sistema de interrupciones. Pregunta número 18. ¿Qué son excepciones? ¿Quién las genera? ¿Quién las recibe? ¿Y cómo se atiende? Entonces tenemos que una excepción es un evento que ocurre durante la ejecución de un programa y que requiere la ejecución de un fragmento de código situado fuera del flujo normal de ejecución. Las excepciones son eventos relacionados directamente con la ejecución de un programa. Las excepciones son generadas por el hardware o el software y son recibidas por el sistema operativo o por el propio proceso. Cuando ocurre una excepción, el sistema operativo aborta el programa. ¿En qué se diferencian los procesos huérfanos de los procesos zombies? La diferencia entre proceso zombie y proceso huérfano es que el proceso zombie es un proceso que ha completado su ejecución pero sus recursos siguen activos, mientras que el proceso huérfano es aquel proceso que sigue ejecutándose aun cuando su proceso padre ha caído. Pregunta número 20. ¿Qué comparten y no comparten todos los hilos de un mismo proceso? Los hilos de un mismo proceso comparten espacio de memoria, los archivos abiertos, situación de autenticación, el segmento de código, el segmento de datos y un espacio de pila. Es decir, comparten los recursos asignados a la tarea. No comparten el contador de programa, ni el registro de pila, ni el espacio de direcciones. Pregunta número 21. Si el estado del proceso es en ejecución, ¿dónde se encuentra almacenado el estado del procesador? El estado del procesador, cuando el proceso está en ejecución, reside en los registros del procesador. Pregunta número 22. ¿Cuál es el estado de un proceso padre de acuerdo al estado de sus hilos? De acuerdo al estado de sus hilos, el estado de un proceso padre puede ser listo, tiene todo lo necesario para ejecutarse excepto el procesador, suspendido, es decir que no está en la memoria principal, bloqueado, pero está esperando un evento, bloqueado y suspendido, y listo y suspendido. Pregunta número 23. ¿Cómo es posible que un proceso tenga 4 hilos y 2 de ellos estén en estado de ejecución? Es posible que el proceso que tiene 4 hilos, 2 de sus hilos estén en estado de ejecución por la sincronización de hilos. Pregunta número 24. ¿Cuándo ocurre un buffer overflow y cuándo un stack overflow? El buffer overflow es un error de software que se produce cuando se copia una cantidad de datos sobre un área
que no es lo suficientemente grande para contenerlos, sobreescribiendo de esta manera otras zonas de memoria. Esto se debe generar a un fallo de programación. El Stack Overflow es un desbordamiento de pila que hace referencia al exceso de flujo de datos almacenados en la pila de una función y ocurre cuando demasiada memoria se utiliza en la pila de llamadas. Pregunta número 25. ¿Cómo se llama el conjunto de variables que recibe un proceso durante su creación? De dos ejemplos. Entonces, el conjunto de variables que recibe un proceso durante su creación se llama variables del sistema dinámicas. Los ejemplos son, tenemos aquí el nombre de la variable, el tipo de valor y el tipo. Comenzando con el autocommit, que el tipo de valor es una booleana, y el tipo de sesión. El onCurrentInsert, tipo de valor booleana y tipo global. ConnectTimeout, tipo de valor numérica y tipo global. Y el convertCharacter, tipo de valor cadena de caracteres y tipo global y sesión. Es todo, muchísimas gracias por su atención y al profesor Diego Marín, muchas gracias.